La sevicia. Los pequeños sádicos. En 2009, cada tarde, cuando regresaba de la secundaria, Daniel, el gato, veía al Mili fumando afuera del negocio de su hermana, una lavandería localizada sobre Bosques de México, la calle principal de los Héroes Tecámac. Daniel tenía unos 13 años y el Mili ya era un adulto con 19 y siempre vestía uniforme militar. Quizás sí se conocieron, compartiendo cigarros. Ese mismo año, Daniel conoció a Paco en la secundaria 214, la misma a la que al siguiente año ingresaría Bianca Edith. Se hicieron muy amigos, tanto que Paco comía o cenaba seguido en casa de Daniel, y es que Paco estaba siempre solo, y Daniel tenía al menos aparentemente un hogar más estructurado, una madre que cocinaba, un padre que vivía con ellos en la misma casa. Sin embargo, sus amigos de la secundaria recuerdan que Paco era tranquilo, sociable, que no tenía demasiados problemas en la escuela. Lo recuerdan contando chistes o historias, a todos en el salón. Era básicamente pacífico, excepto cuando se burlaban de él por ser muy alto, flaco y moreno. Ahí perdía el control. Aunque fuera de eso, era bastante templado. En cambio, el gato siempre fue muy desordenado. Era un par de años más grande que los de su salón, ya que iba rezagado. Lo describen como violento, problemático. A Paco Matadama se le veía a menudo deambulando solo por las calles de los Héroes. Vivía con su hermana mayor y su mamá. Como ocurre en muchos hogares mexicanos, el padre era una figura ausente, que había pasado los últimos 12 años viviendo en Estados Unidos. Quizá más tarde esa habría sido la conexión emocional de Paco con el Mili, pues este también venía de una familia sin figura paterna. El padre los había abandonado pronto. Así que Paco era el hombre de la casa. Su mamá, Vianney, trabajó como policía durante algún tiempo y tenía muchos amigos policías en el municipio. Una cosa que llama la atención de los Héroes Tecámac es la cantidad de vecinos que son policías estatales o municipales, asignados al municipio o a municipios vecinos o incluso activos en la Ciudad de México. De hecho, la pareja de Vianney era policía municipal. Quizá por esa influencia Paco quería ser abogado. Le atraía eso de impartir la ley. Por su parte, Vianney se hacía amiga de los cuates de su hijo. Era querida por ellos. Muchos la consideraban una mamá a todo dar. Se sentaba a tomar cerveza con ellos, pero siempre los sermoneaba sobre respetar a las mujeres. Cuando se realizaron los cateos, algo que llamó la atención de los ministeriales fue que en la casa de Paco había 2 habitaciones. En una dormía la hija mayor, mientras que la otra era compartida por Paco y Vianney. Daniel y Paco hicieron juntos primero de secundaria y luego pasaron a segundo. Fue entonces cuando conocieron a Bianca, la niña nueva del salón. Ella era carismática, por su sonrisa, por los hoyuelos en sus mejillas que se formaban cuando se reía, pero sobre todo por su carácter alegre, energético y sí, un poco fuerte. Paco la cortejó, pero ella eligió a Daniel. Bianca y el gato se hicieron novios, incluso de Bianca, para andar con su hija. Ella también fue a la casa de él y conoció a sus padres. Luego, Daniel le presentó a los Polonios, una banda que se juntaba en la calle de Bosques de Polonia para echar desmadre y jugar fútbol. De esta banda hay fotografías en el expediente, entre ellos está Daniel y Bianca. Pero la relación duró muy poco, quizá 1 mes o 2, y luego el gato abandonó la escuela a mitad del segundo año. De los Polonios se escribió mucho en el expediente y en los medios, en la prensa. Conforme se difundió el caso, fueron descritos casi como temibles delincuentes. Eran los pandilleros de Polonia. Quienes los conocieron matizan. Solo eran chavos que se juntaban en la calle de Bosques de Polonia, de entre 16 y 19 años en aquel entonces. Reventados, les gustaban las motos tuneadas o modificadas. Un gotado probablemente de las pandillas chicanas. Se reunían a jugar fútbol, a tomar cerveza, a pasear a sus perros, a poner a pelear a sus perros. Sí, de seguro muchos habrían consumido marihuana. Muchos se habrán emborrachado en la calle, y entre ellos, sí, había algún delincuente, algún raterillo, pandillero de poca monta. Actualmente los polonios deben tener entre 22 y 25 años. Un par de ellos están muertos, otros más abandonaron los Héroes, pero la mayoría sigue ahí y ya son padres de familia. En Tecámac había y hay banditas de chavos en cada esquina, y cada una adopta el nombre de su calle. Los polonios crecieron de esa forma marginal en la que crecen los chavos de México, viviendo el aquí y el ahora, sin áreas verdes, sin seguridad, sin educación de calidad, sin acceso a la cultura, sin poder pensar en un futuro, sin sueños por cumplir. Este era el caso de los polonios, adolescentes y jóvenes de un barrio urbano popular.
Pero volviendo a Paco, a finales de segundo de secundaria, de nuevo cortejó a Bianca. Ella se enamoró de Lalo, un chico 3 años mayor que ella, y Matadamas quedó como amigo, confidente otra vez. Cuando mataron a un conocido en común, un integrante de los Polonios, se unieron más. Paco iba todas las tardes a buscar a Bianca, a llorar su pena, y ella lo consolaba. Eran como hermanos. Los unía esa hermandad que da la adolescencia. Luego pasaron a tercero de secundaria. En esa época fue cuando Paco se hizo muy cercano a Eric, de hecho vivían en la misma calle. Todos coinciden en que eran muy cercanos, tanto que Paco ya tenía llaves de la casa de Eric y le cuidaba a sus perros pitbull cuando aquel estaba de misión en combate al narcotráfico. Y es que al Mili, así como a Daniel y en general a muchos chavos de Tecámac, le gustaban mucho los pitbull, incluso se dice que armaban peleas de perros clandestinas en algunas casas abandonadas a las que se metían. En algún día de 2011, Bianca conoció al Mili en una fiesta. Aunque se hicieron amigos, no se veían mucho. Algunas veces coincidían en fiestas, pero hablaban sobre todo por Facebook. Como mucha de la vida social de Bianca, ocurría más por la red social que en la vida real. Por su parte, Paco se hizo novio de una de las mejores amigas de Bianca, Aileen, pero aún así seguía pretendiendo a Bianca, y ella lo rechazaba con más razón ahora que era el novio de su amiga. Él solía bromear con Bianca pidiéndole que fueran novios, incluso lo hacía frente a Aileen. Todos reían. Un día de enero de 2012, mientras jugaban fútbol americano, el gato conoció a un chavo al que todos llamaban el Piraña. De él no se sabe casi nada, salvo que era de la edad de Paco, unos 15 años, pero que parecía más grande, que era muy flaco, usaba rastas y expansiones en las orejas, y que no iba a la escuela. El Mili se expresó de él como que se vestía siempre muy fachoso, mugroso. Aparentemente no le gustaba eso de él. Otros dijeron que el Piraña tenía un carácter explosivo, inestable. En algún momento el gato se lo presentó al Mili. En realidad todos se conocieron por el gato, ese chico de 17 años más grande que Paco y el Piraña, y que todos dicen era el que menos tuvo que ver con todo. Pero de alguna manera él fue el vórtice que unía y sobre el que los demás giraron. Él presentó al Mili, que era militar y mayor que todos, a Paco vinculado a los policías de la zona y al Pirañas, el desconocido. Por esa fecha, el Mili se le ocurrió reclutar muchachas con el fin de que vendieran droga para ellos, y así él y sus amigos empezaron a fantasear más y más. Ellas serían sus subordinadas y accederían a tener sexo con ellos. El Mili pensó en una tal Gaby y en Bianca, esta última por ser entrona, carismática y además muy popular, pero también porque era vulnerable, porque estaba sola. La propuesta coincidió con el hecho de que su mamá entró a trabajar de nuevo para aportar económicamente a la casa. Luego Bianca desapareció. Pero la vida en la sexta sección de los héroes Tecámac seguía. Paco declaró entonces que ella había sido una promiscua, que andaba con todos, y a Lalo, el novio de Bianca, le llegaban mensajes. «Eres putito, Bianca ya es mía». Más pervivieron las mentiras que Paco inventaba sobre ella. Todos la miraban ya con otros ojos, aunque fuera la víctima. Y en el imaginario de la gente, Bianca dejó de tener 14 años y estar ansiosa por su fiesta de 15 años, de querer estudiar psicología para trabajar con sus amigas, de tener un novio con quien tenía problemas, de ser una niña que amaba a su hermanito y a sus primos pequeños, y de ser la muchacha popular del grupo. Las mentiras de Paco se encarnaron en la memoria colectiva. Mientras tanto, el Mili iba a las fiestas de los amigos de ambos. Incluso asistió a la comida de fin de año escolar de Paco, Aileen y Vane, es decir, aquel convivio al que Bianca ya no pudo ir. Su graduación de secundaria. El Mili, acompañado de su futura esposa y madre de su hijo, otra chavita más joven que él. Ella, orgullosa, decía que el Mili se la había robado de casa de sus papás. Aquel día muchos padres de familia se sintieron incómodos. ¿Qué hacía ese militar entre 5 y 7 años más grande que sus hijos? Que hablaba de armas y anécdotas de soldados en las fiestas de niños de secundaria. Pero la vida seguía, y Bianca fue por fin hallada en una fosa común, violada y torturada. Un caso similar en Argentina sacó a millones a las calles a protestar. Pero aquí no pasó nada. El feminicidio de Bianca, entonces impune,
fue reemplazado por la siguiente historia de horror contra las mujeres y en la zona siguiendo desapareciendo muchachas. Con el tiempo, Daniel Jaramillo consiguió otro trabajo como lavacoches y luego como vendedor de chilaquiles. Le gustaban los perros imponentes. A los chavos de los héroes les gustan bravos y se hizo de 2 ejemplares de ataque. Conoció a una chica de mirada dura e invariable y se la llevó a vivir a su casa, con sus padres. Se llevaba bien con sus vecinos y amigos. En su muro de Facebook escribía mensajes de amor, aunque después diría que él ya no tenía acceso a su cuenta, que el control lo tenía el Mili, que el Mili le había encomendado atraer muchachas que, como Daniel era del carisma del que carecían tanto Paco como el Piraña, a él le tocaba proveer de chicas. A los 19 años, por fin logró terminar la secundaria, en el Instituto Nacional para la Educación del Adulto. Decían que quería seguir estudiando, que quería ser enfermero. Llegó el 14 de septiembre de 2013. Bianca hubiera cumplido 16 años, pero los amigos solo podían enviarle mensajes por Facebook, en esa vida virtual que tanto le gustaba a ella, y así lo hicieron. Aunque llegaron menos mensajes que el año anterior, así pasa con los desaparecidos, con los muertos. La vida sigue, no se congela. Los amigos, los hermanos por los que Bianca daba la vida, iban creciendo, y para algunos, Bianca se volvía solo una memoria además amarga, y que ya no formaba parte del presente. Meses más tarde, el 12 de diciembre de 2013, Paco Matadamas escribió en su muro de Facebook un críptico mensaje, el último que hizo en esa red social. Ahora sí nos cargó la chingada a todo mundo, puta madre. No mames, qué pedísimo viene en camino. Dios, por favor, no me dejes solo ni a mí ni a mis seres queridos. ¿Ya sabía que iban por ellos? Un mes después, el 14 de enero de 2014, 3 días después de que cumpliera 24 años, Eric San Juan Palafox, el Mili, fue aprehendido en el estado de Tamaulipas, mientras cumplía funciones como militar activo, combatiendo el narcotráfico, aunque otras versiones sostendrían que fue detenido llegando a la Ciudad de México en el aeropuerto. Los judiciales mexiquenses fueron hasta allá por él, y más tarde Eric denunciaría torturas cometidas en su contra. Específicamente señaló al agente del Ministerio Público, Sayonara Encarnación. El 15 de enero de 2014, a unos días de haber cumplido 24 años, Eric San Juan Palafox, el Mili, rindió su primera declaración. Narró que Daniel Jaramillo, el gato, fue quien le presentó a Francisco Matadamas, que los tres se hicieron muy amigos y se la pasaban bebiendo en casa de Paco o de Daniel, que conoció a Bianca a inicios de 2011, también por Daniel, pero en declaraciones posteriores explicaría que en realidad la vio pocas veces y que su amistad transcurriría principalmente por Facebook. Contó también que Paco le presentó a otras personas, a quien se refirió como Pascual, si bien este no era su verdadero nombre. En este punto, su defensor público interrumpió la declaración y pidió unos minutos a solas con su defendido, ya que enfatizó el litigante. El tema de Pascual no estaba involucrado en el homicidio de Bianca, pero el Mili reanudó con Pascual. Dijo que habría sido ese Pascual quien les dio las drogas para comenzar el negocio. Posteriormente, se afirmó que el negocio comenzó con la droga que el Mili extraía del área de decomisos en el campo militar número 1, aunque más tarde los hurtos del Mili ya no darían abasto a la demanda. ¿Cuál sería la verdad? Que para abril de 2012 decidieron contactar a 2 chicas para que les ayudaran a vender, Gaby, una exnovia del Mili, y Bianca, que ellas aceptaron, pero hablaban de más, corrían el chisme en las calles, y entonces el Mili les lanzó una advertencia, que luego ordenó a Paco que le diera un escarmiento a Gaby, pero que jamás la mandó matar, y un susto a Bianca, y que fue así como a principios de mayo de 2012, sin poder precisar la fecha exacta, supo que Daniel y un individuo al que solo conocen como el Piraña, sacaron a Diana de una fiesta, y al día siguiente muy temprano, Paco, muy ebrio, y Daniel llegaron a su casa, que en aquel entonces estaba en la calle de Bosques de Viena, número 85, departamento 2, en Cedros, Tecámac. Según la declaración del Mili, Paco le dijo al entrar: «Ya estuvo lo de Bianca, pero en la madrugada nos encontramos al Pascual». El Mili no le dio importancia porque ya se iba para el trabajo, así que solo le respondió a Paco: «Sí, está bien, pero ya vete para tu casa porque ya te vino a buscar tu mamá». Eric declaró que un mes después Paco le confesó que entre él, Daniel
El Piraña y Pascual habían matado a Bianca dentro de una casa abandonada en la sección Flores de los Héroes Tecámac, y luego habían ido a deshacerse del cadáver en una camioneta Ford Explorer, color azul, propiedad del Piraña. Añadió que a quien apenas unos renglones atrás había dicho que casi no conocía, le había mostrado en mayo algunas fotografías de los restos de una mujer en bolsa, pero que él nunca supo de quién se trataba. Afirmó a continuación que Paco, Daniel y el Piraña habían matado a otra chamaca, a la que conocían como la Peque. Su cadáver lo abandonaron en una caseta de vigilancia de la 5ª sección de los Héroes Tecámac. Dijo conocer a un narcomenudista, el Montoya, quien junto a otro tipo apodado el Mono, mató a otras muchachas en la colonia Montes B en Ecatepec de Morelos, cerca de la colonia Los Ángeles. Declaró que también se enteró de que Pascual había levantado a otra más a la altura de la panadería La Esperanza, ubicada sobre la avenida Mexiquense, y que también la mataron sin saber quién la ejecutó. Dejó su cuerpo a la altura de Ojo de Agua, Tecámac. También se enteró de que la Piraña y Daniel Jaramillo habían levantado a otra chamaca a la altura de Bosque Cedros entre los meses de junio y julio de 2012, de la que abusaron sexualmente de ella y la mataron machucándole dedos, piernas, brazos y cabeza con piedras, terminando por dejarla hasta atrás de las unidades habitacionales de los Héroes Tecámac. Que un sujeto al cual conocen como Dorian, que es policía del Distrito Federal, junto con Paco y otro sujeto al cual conocen como Julio, habían matado a una chamaca de la cual también abusaron sexualmente y que la habían ido a tirar a la altura del puente de San Luis, en la autopista que va hacia Tizayuca, Hidalgo. Esto coincidiría con una de las muchachas asesinadas de forma similar a la de Bianca. Que el entrevistado sí conoce físicamente al que responde al nombre de Julio, quien es una persona morena, que tiene un vehículo March color gris y una motoneta itálica color azul, y que se hacía pasar como policía porque siempre tenía una placa y era muy amigo de Paco, e incluso lo visitaba en su domicilio, que sabe que los mensajes que estuvo recibiendo la mamá de Bianca los mandaba Daniel Jaramillo, porque este fue quien se quedó con el teléfono de Bianca, ya que el entrevistado le llegó a ver el teléfono de ella, que el entrevistado no tuvo nada que ver con los homicidios, que empezaron a vender marihuana y el entrevistado recibía de 30 a 40 pesos por cada venta que hacía, que el entrevistado se fijó en Bianca para que fuera la jefa de las mujeres que vendían droga porque tenía voz de mando e iniciativa, y ella decía, sí, yo le atoro, y que las mujeres a las que iba a liderar eran, se omiten los nombres, y Gaby, y que las demás eran las que iban seleccionando el propio Paco, pero que ellas no llegaron a vender porque solo se dedicaron a lo que se llamaba halconear, vigilar, que en relación a Pascual, tiene 30 y 35 años de edad y puede ser localizado en la 6ª sección de los Héroes Tecámac, sin poder precisar domicilio exacto, pero se estaciona frente a una tienda autoboutique en un Corvette color negro y tiene la siguiente media afiliación. Estatura 1,80 m, complexión fornida, tez morena clara, pelo corto, quebrado y color negro. Frente amplia, cejas semipobladas, ojos no los puede precisar, nariz recta, boca mediana, labios gruesos, barba delineada, en una sola raya. No puede precisar mayores características, que dentro de su actividad contaba con el apoyo de varios policías estatales, ya que al señor Jesús, papá de 2 amigos del entrevistado, a los cuales conoce como Shaka y su hermano Shakita, lo faranguearon fuera de su domicilio en la calle de Turquía alrededor del mes de octubre de 2012 y era policía estatal. Esta información es real. Asimismo, contaba con el apoyo de José Ramón Hernández Lara, quien es otro policía estatal, quien les avisaba cuando iba a hacer operativos o iba a llegar alguna otra unidad al lugar. Y este policía le daban por sus servicios los refrescos y la comida, que es por el momento todo lo que desea manifestar. Hernández Lara fue el único policía señalado con nombre y apellido,
completos por el detenido. El nombre aparece en otras partes del expediente y en los expedientes de otra muchacha desaparecida de la zona. Hasta la fecha, esta línea de investigación no se ha desahogado, ni tampoco queda claro si en el caso de Bianca el nombre más bien fue sembrado por alguna autoridad para amarrar los casos. Como el Mili había sido arrestado en Tamaulipas durante algunos días, su familia y sus amigos creyeron que continuaba en el servicio. No sabían que ya se encontraba declarando, y mucho menos que la policía buscaba a los 3 adolescentes implicados. De este modo, el 17 de enero de 2014, alrededor de las 4 o 4:30 de la tarde, Paco se despidió de su mamá y le dijo que iría a ver a Daniel, aunque otras versiones dirían que saldría a ver a su novia. Caminaba a la altura de la escuela Andrés Enestrosa cuando en la esquina lo detuvieron personas vestidas de civil y se lo llevaron en una camioneta blanca. Hubo testigos, así que inmediatamente llamaron a Vianney, su madre. Aquel día a ella se le vio en muchos lugares de Tecámac, buscando y llorando, clamando porque le regresaran a su hijo, como fuera, vivo o muerto. Hay quienes dicen que en principio culpó a un tal Mario, narcomenudista y traficante de armas de Tecámac, pero Vianney también confrontó a los padres de Daniel. Pensaba que lo habían puesto, porque Paco llevaba punta y pistola, pero los padres aseguraron que Daniel no se lo había vendido. Vianney, que hasta entonces llevaba una relación cordial con ellos, los amenazó y luego se retiró. A los pocos días se supo que no lo habían levantado ninguna banda rival, sino policías vestidos de civil por el asunto de Bianca. También había sido detenido Ricardo Gordillo, el piraña. La mamá de Paco quizá concluyó que Daniel los había entregado, pues cuando éste alcanzó a los detenidos en la granja tutelar, 6 meses después, él y su hijo ya eran enemigos a muerte. No se sabe qué pasó durante el tiempo que Paco y el piraña estuvieron detenidos sin dar aviso a familiares, pero ellos denunciaron tortura y ambos firmaron declaraciones en las que se inculpaban. La de Francisco Matadamas tiene fecha del 17 de enero de 2014. Francisco Matadamas dijo que había conocido a Eric San Juan Palafox a inicio de 2011 a través de su amigo Daniel Jaramillo, el Gato. Admitió sin precisar en qué fecha que juntos los 3 comenzaron a vender marihuana dentro de la escuela secundaria 214. La droga se la daba Eric a Paco y éste la guardaba en bolsas en el jardín trasero de su propia casa. En esa primera declaración dijo haber participado en el asesinato de 12 mujeres y 5 hombres. Su primer crimen fue el feminicidio y violación de una menor de edad, a la que conoció con el sobrenombre de Güerita Liverpool, una chica que se juntaba con la banda de los Panamers, según sus palabras. Les caía mal por presumida, porque alardeaba tener dinero. Paco, el Gato y el Piraña la levantaron en febrero de 2011, cerca del Metro Oceanía, y tiraron su cuerpo dentro del canal de aguas negras, conocido como el Gran Canal o Río de los Remedios. Después vino el feminicidio de Bianca, a quien mataron por orden de Eric San Juan Palafox, el Mili, quien textualmente les dijo: quiero que le rompan su puta madre por andar hablando de más, y que fue Daniel quien sacó a Bianca de su domicilio y que primero se fueron a una fiesta de la que no hay registro alguno. La mamá de Bianca cree que no hubo tal fiesta y solo se trató de una reunión entre los inculpados. Más tarde se llevaron a una casa de seguridad ubicada en la sección Flores de Héroes de Tecámac, de la que no pueden proporcionar el domicilio exacto. En la casa de las Flores, Paco y Daniel golpearon a Bianca hasta desmayarla. Luego, el Piraña la desnudó y Paco la amarró de manos y pies con un cordón de cortina. Daniel y el Piraña la violaron. Paco y Daniel le mordieron ambos senos. El Piraña le colocó papel de baño con solvente en la nariz y dijo: ya que le gusta tanto la mona, pues que se muera feliz. La violó con un palo y posteriormente le metió papel con solvente en la vagina y en la boca, para no dejar huella. Entonces hubo testigos u otras personas involucradas. Un hombre conocido como Pascual estaba ahí. Según la versión de Paco, Pascual era amigo de Eric, se hacía pasar por policía y les surtía de droga. En la declaración del Mili, Paco fue quien le presentó a Pascual, pero ambos coinciden en que estuvo ahí, y tal vez esa presencia fue detonadora, ya que según el Mili, Paco le dijo aquella madrugada del 9 de mayo, ya estuvo lo de Bianca, pero en la madrugada nos encontramos al Pascual.
pero en la madrugada nos encontramos al Pascual. En este punto, Paco aparentemente cambia de tema. Añade que además de Pascual, 2 policías militares proveían de droga al Mili. Refiere que los conoce como Alan, quien fue llamado a declarar después en el juicio de Mili, pero solo como testigo, y el muerto. Luego regresa a lo de Bianca. Una vez muerta, el Piraña la vistió de nuevo y Daniel y el Piraña la subieron a un automóvil modelo Shadow, propiedad del Mili, y más tarde la tiraron. Paco no supo dónde, ya que en ese momento, alrededor de las 5 de la mañana, se dirigía a la casa del Mili, en Bosques de Tecámac. Ya le pusimos su correctivo a Bianca, informó al Mili al llegar. A la tercera chica asesinada la conocieron en un antro conocido como Photo Rock, ubicado en la 6ª sección de los Héroes Tecámac. A ella, Daniel y el Piraña la violaron y la destazaron, y finalmente botaron su cuerpo en el basurero de Chiconautla. A la cuarta muchacha la levantaron afuera de ese mismo bar, también la violaron y golpearon, y la tiraron en un baldío cerca del fraccionamiento Real del Cid y la estación de bomberos. Aquí Paco se interrumpe de nuevo y afirma que era el Mili quien golpeando a las mujeres. Las pateaba con sus botas de militar, aunque a veces usaba un boxer o piedras. Lo hacían porque tanto el Mili como el Piraña son necrófilos. Ellos disfrutan hacer el sexo con los muertos. La quinta asesinada fue una joven que levantaron en la colonia Jardines. La sexta, una novia del Mili, a quien Paco conoció con el nombre de Samantha Montserrat, alumna de la secundaria 225, según la declaración. El Mili primero la llevó a trabajar como prostituta a la Ciudad de México, en La Merced, pero cuando la familia denunció el secuestro de la menor, la regresó a su casa para después matarla como a todas las demás. Más tarde se constató que efectivamente el Mili tuvo una novia que se llamaba Montserrat, pero la joven se encontraba viva en su casa. La séptima víctima fue una muchacha que vivía en Chiconautla, a la que apodaban la Fresita y a la que el propio Paco mató de un balazo en la cabeza, en ese mismo poblado. La octava fue una exnovia del Mili, de nombre Blanca, que vivía por el río de los Remedios. A ella el Mili la mató ahorcándola. La novena fue una exnovia de Daniel, que presuntamente se llamaba Esmeralda, y que también vivía cerca del río de los Remedios. A ella la levantaron el Gato y el Piraña, tras lo cual Paco se enteró de que se deshicieron del cuerpo por la zona de Ozumbilla. La décima fue otra exnovia del Gato, a quien conocían como Rubí, porque siempre usaba aretes de pedrería roja. A ella la violaron y la destazaron para luego deshacer su cuerpo en ácidos, todo por meterse al mismo tiempo con el Gato y el Piraña. A la 11ª la levantó el Mili porque era su amante en Jardines de Morelos. Por último, la 12ª se llamaba Leslie y era amante del Gato y el Mili. A 4 de ellas las tiraron al Gran Canal, a la Renta, la Liverpool, la Nalga y el Dulce. Francisco Matadamas también dijo en su declaración que había otras víctimas. El Piraña, Daniel y un amigo de este llamado Julio, apodado el Puerco, mataron a otras mujeres, pero él no sabía cuántas o quiénes. A la pregunta sobre la identidad del tal Julio, contestó que nunca tuvo amistad con él, ya que no lo soportaba por engreído. Solo confesó que el individuo se hacía pasar por policía, que siempre traía en el pecho una placa de oficial y que tenía un amigo, este sí policía del Distrito Federal, quien también participaba en estas matanzas. Además narró Paco, el Mili, Alan y el muerto hacían lo propio en la zona de Naucalpan, en los alrededores del campo militar número 1, donde trabajaban. Sobre los asesinatos de hombres, Paco dijo haber participado en 4. Contó que en una ocasión acudió con el Mili a una fiesta en Jardines de Morelos. Era la celebración de una pandilla, los mexicas Crazy Mister. Ahí el Mili se molestó con un sujeto apodado El Dólar y Paco lo mató de un balazo. Después mataron a unos gemelos, también de Jardines, porque les debían 10,000 pesos de droga. A ellos los fulminaron de un balazo en la cabeza en Ampliación Izcalli, una colonia cercana al centro de San Cristóbal Ecatepec. Aquí Paco perdió la cuenta. Habló de un tercer homicidio cuando en realidad era el cuarto,
un ajuste de cuentas, en el que el Mili mató a un sujeto conocido como Máximo, de Jardines de Morelos. Esto ocurrió en un lugar conocido como La Bomba, donde Daniel Jaramillo le cortó la garganta al sujeto. El quinto homicidio tuvo como víctima a un sujeto que Paco identifica como el Diablo, a quien mataron de un balazo en la cabeza en el lugar conocido como Mercado de los 5 Elementos, porque supuestamente era el chingón de la Sur 13. Aunque no está confirmado, este sujeto pudo haber sido el mismo Diablo que Paco acusó de relacionarse con Bianca en su declaración de 2012. Pues en efecto, el Diablo de la Guadalupana, el de la Júmer Amarilla y al que vinculaban con ritos satánicos o mayombe, ya había sido asesinado en esas fechas, y era un crimen sin resolver.